¿Cómo les va? Bienvenidos, Iglesia. Estamos acá desde nuestro set de grabación para poder compartir hoy nuestra enseñanza con todos ustedes. Así que bienvenidos y como siempre te digo, nuestros consejos. No te olvides tener tu Biblia con vos, no te olvides de tener tus resaltadores, tu color, tu cuaderno, tu lapicera, ¿no es cierto? Para poder estar bien atento y anotar absolutamente todo lo que hoy tenemos para poder saber lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones. Amén. Y bueno, hoy quiero hablarte de un tema que la verdad que un poco me confrontó. Y el título que le puse a este tema, porque primero yo suelo ponerle el título al principio y la verdad que no, y Dios era como, ¿qué le pongo, Señor, de título? Y me dio un título muy gracioso, muy que aboca a quién soy yo. Y el título es Cara sucia y pelo enredado. Ahora te preguntarás por qué. Tranquilo, vamos a ir viendo a medida que vaya la enseñanza, te vas a dar cuenta de lo que estamos hablando. ¿Sabes qué? Yo quiero contarte que desde que tengo alrededor de unos 12 años, me di cuenta de que no sé nadar, ¿no? Claro, en esa época yo pensaba que sí sabía nadar porque tenía la pelo pincho, ¿no? Y en la pelo pincho, ¿viste? Esa que es de lona, que es altura más o menos 1 metro, claro, ahí cualquiera es un delfín. Entonces yo me di cuenta a los 12 años, cuando visité como una pileta de verdad, una pileta de natación, me di cuenta que no sabía nadar. Y entonces, ¿qué pasó? Yo dije, necesito aprender a nadar, ¿no es cierto? Pero bueno, mira, el tema fue que me quisieron enseñar a nadar, mis amigos. Me recuerdo una vez, una compañera me empujó y me dejó ahí. Y yo me empecé a ahogar, porque ni siquiera, trataba de nadar, pero no me dijo nada. Y le dijo el hermano, me parece que tu amiga se está ahogando. Y me tuvieron que sacar, ¿sí? Porque imagínate la escena, yo estaba ya tragando agua a más no poder y me tuvieron que sacar. Nadie me explicó bien, no tuvieron paciencia conmigo, o sea, como que nadie sabía una técnica bien para explicarme. Entonces digo, bueno, hay que leer, vamos a leer cómo es la técnica para poder nadar y bueno, a empezar a asesorarme sobre todo, cómo es la técnica, ¿no es cierto? Los brazos, la respiración, cómo hay que hacer. Pero el problema es lo siguiente, que hasta que yo no me meta en una pileta, todas las técnicas que yo aprendí no van a servir de nada porque ninguna me va a probar realmente lo que es saber nadar. Entonces, yo lo que hago al leer y creerme que sé nadar a través solamente de la lectura es engañarme a mí misma, ¿sí? Entonces, yo me estoy solamente engañando a mí misma pensando que sé nadar si yo todavía no entré al agua y no aprendí a nadar, aprender a que cada una de esas técnicas de respiración, los brazos, cómo colocarlos, cómo saber cómo entrar al agua, todo eso tenga un fundamento, pero un fundamento que cuando yo entre al agua pueda aplicarlo, ¿ok? Entonces solamente me estaría engañando a mí misma si digo que yo sé nadar. ¿Saben que otra cosa graciosa es que como que en el fondo yo pensaba que sabía nadar? Porque, por ejemplo, sí sé nadar por abajo del agua, pero por arriba flotar y eso se me complica y no puedo. Entonces, cuando me he ido de vacaciones a Mar del Plata, me acuerdo que tuve como 3 episodios porque parecía que no llegaba la idea, mirá, mamita, no sabés nadar, no te metas a lo profundo. No, yo iba, ¿no es cierto? Hasta iba con la tabla de bodyboard, si sabés cuál es esa que es chiquita, iba y me tiraba al mar como si yo fuera competidora de bodyboard y nunca, ni se imagínate, no sé nadar, menos voy a saber un deporte acuático. Pero yo entraba, así 3 veces me tuvieron que sacar porque casi me ahogo 3 veces, pero como que, ¿no es cierto? Yo siempre fui al frente porque quería aprender a nadar y parecía que tenía que ser a la forma a lo bruto, ¿no? Todavía es una materia pendiente que tengo de aprender a nadar, de inscribirme en una escuela de natación y aprender a nadar. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Lo que te quiero decir es que te engañás a vos mismo si vos crees que aprendés a nadar solamente leyendo un libro. No, no es así. Aprendés a nadar una vez que quizás sabés las técnicas, te explicaron cómo es, pero lo demostrás adentro del agua, ¿no es cierto? Y algo de esto también nos enseña la palabra de Dios y eso es lo que hoy quiero compartir con vos y tiene que ver algo con el título que te dije de cara sucia y pelo enredado. Vamos a leer en Santiago 1, 22 al 25 de la Nueva Traducción Viviente. Así que lo tenés ahí, búscalo, Santiago 1, 22 al 25, es una palabra súper conocida. Yo la voy a dejar acá, la voy a poner acá porque igual yo la tengo escrita, pero está bueno de generar esto de buscar la palabra, ¿ok? Y dice así, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo.
te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Ok? Acá es por eso que decía, ¿no? Dice la palabra de Dios es como una persona, compara, ¿no es cierto? Es como una persona que se ve en un espejo, pero que cuando se aleja olvida su cara. Imagínate una cosa. Vos te vas a mirar al espejo. Imagínate que esto fuera un espejo, entonces yo me estoy mirando ahí. Oh, acá tengo un par de manchitas, unas arruguitas. Uy, acá me olvidé de lavarme la cara, ¿no? Pero yo me alejo, entonces ahora me voy a alejar, vamos a venir para acá, y me olvidé completamente de quién era yo, a razón de no conocerme después. O inclusive a razón de quizás tengo todos los pelos enredados, tengo la cara sucia, ¿no es cierto? Entonces me alejo y me olvido que me tengo que lavar la cara, que me tengo que cepillar los dientes, que me tengo que peinar, ¿no es cierto? Y me olvido. Entonces, después mi cabeza aparece como un nido de caranchos, ¿sí? Si ustedes conocen el nido de caranchos, saben que el carancho, que es un pájaro, hace unos nidos terriblemente desprolijos, todos para cualquier lado. Por eso se compara que cuando uno está despeinado parece un nido de caranchos el pelo. Entonces, así es esta persona, que la persona que lee la palabra y no la hace, dice la palabra, no solamente escuchen, sino hagan la palabra, se está engañando a sí mismo. Es decir, yo pienso que estoy caminando bien, pienso que, bueno, mira, tengo que corregir esto en mi cara, y después me alejo, me voy, me olvidé completamente de lo que tengo que hacer. Entonces, ahí la persona cuando se ve en el espejo y dice, opa, tengo sucio acá, me tengo que peinar, está identificando el problema, está diciendo, listo, tengo esto para mejorar de mi apariencia, ¿no? Pero después se dio vuelta, se alejó del espejo y se olvidó completamente y ya no se acuerda lo que vio en ese espejo. Entonces, por eso te digo, ¿qué tiene que ver esto con la palabra en sí? Tiene que ver con todo, porque la palabra dice que es esta persona la que piensa que está caminando en la palabra de Dios, la que está haciendo lo que piensa que hace, llega a la iglesia, ¿no es cierto? Imagínate, esta persona llega a la iglesia, tiene un momento espectacular de adoración, está conectadísima con el Señor, escucha la palabra, la recibe, el Señor toca su corazón a través de esta palabra y en ese mismo momento siente, wow, tengo que cambiar esto, tengo que esforzarme en esto porque no lo estoy haciendo. Pero en el momento que esa persona se fue de la iglesia, se subió a su auto, se tomó el colectivo, llegó a su casa, se olvidó completamente de lo que tenía que hacer. Se olvidó completamente de lo que Dios le habló en ese momento en la iglesia. Y por eso es que estamos de esa forma, como te decía, con la cara sucia, con el pelo enredado, porque nos olvidamos lo que tenemos que cambiar de nuestro aspecto, no físico, sino hablo en la parte espiritual, ¿sí? Entonces, es triste ver cómo hay mucha gente que vive en el cristianismo así, vive pensando que hace la palabra, pero no la está haciendo, no está caminando, como decía en la última parte de los versículos, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá. Ahora quiero que podamos ver una imagen que tenemos ahí. Y en esa imagen vemos a dos niñas, ¿no es cierto?, abrazadas, dos hermanitas, que se pusieron a jugar con barro y se embarraron toda la cara, los pelos, todo, ¿no es cierto? Y mirando esa imagen uno dice, bueno, me causa hasta gracia, ¿no? Nos causa hasta gracia, hasta ternura ver esta imagen de estas nenas porque jugaron con barro, se embarraron, ¿no? Pero imagínate una cosa, imagínate si estas nenas que vos ves pasan 60 años y todavía siguen igual. Y nunca se lavaron la cara, y nunca se lavaron el cuerpo, y nunca se peinaron, ni se sacaron el barro que tenían. 60 años permanecer en el mismo lugar. ¿Sabés cómo van a quedar? Van a quedar como estas imágenes que tenemos ahora para mostrarte. Este hombre que tenemos en estas imágenes es terrible. Este hombre hace 60 años que no se baña. 60 años. Imagínate lo que es 60 años que el agua no recorre su cuerpo ni el jabón. Sus manos están negras, ya tiene cáscara en esa piel de la cantidad de mugre que tiene. La piel ya no respira como debe porque
está terrible. Entonces, aún sus vecinos dijeron que era nauseabundo el olor que él despedía, porque hacía 60 años que él no se bañaba. El pelo directamente estaba pegado, duro, sus dientes se habían podrido ya, se habían caído muchos de ellos, pero él vivía ahí, se había alejado porque sabía que él tenía que permanecer solo, porque sabía lo que pasaba con la comunidad cuando él salía. Se había abandonado, se había dejado abandonar y vivía solo, alejado en un tipo media zona desértica, en una casucha hecha así nomás, él arrastrándose por la tierra. Terrible. Pero ¿sabes qué es lo triste de esta imagen, más allá de que es real de este hombre? Lo triste es que muchos cristianos hoy viven espiritualmente como esta persona. Viven así de sucias porque nunca han corregido en sus vidas lo que Dios les ha mostrado una y otra vez a través de la palabra. Se han visto reflejados en la palabra 1000 veces, no solamente una, 1000 veces se han visto reflejados. Han ido a la iglesia, han hasta tomado apuntes, pero esos apuntes han quedado guardados, una hoja que se perdió, se la llevó el viento y nada hicieron con lo que Dios les habló en esa prédica. Entonces, cuando nos encontremos frente al Señor no podemos decir, Señor, pero es que yo no sabía por qué tuve esta mal vida. Y tuviste una mal vida porque nunca hiciste los cambios, los ajustes necesarios que debías hacer para que tu cara permanezca limpia, tu pelo permanezca sin enredarse. Para que tuvieras una presencia que cuando te vieras te reconozcas en ese espejo. El espejo nos representa, la palabra es ese espejo que nos representa la identidad que tenemos en el Señor, quiénes somos en Cristo. Amén. Es triste saber que hay muchos hijos de Dios que viven en estas circunstancias. Miren, si buscamos en la palabra de Dios podemos ver unos dos casos que vamos a tocar hoy de personas que primero escucharon la palabra, pero que no se reflejaron en la palabra. Se vieron en un momento quizás y después se alejaron y se olvidaron que había aspectos que debían cambiar. El primero que quiero compartir con vos es Judas. Judas, todos sabemos, fue el que traicionó al Señor, lo vendió por 30 monedas de plata, el valor de una persona con discapacidad. Si ustedes estudian, van un poquito más a la profundidad, dice que ese era el precio que le pagaban a una persona discapacitada. ¿Okay? Entonces lo trató al Señor literal como un discapacitado, alguien que no estaba apto para la sociedad y quedaba de lado, como era considerado en esa época. Amén. Entonces Judas había recibido la misma enseñanza que el resto de los discípulos. Judas había escuchado del perdón, Judas había visto milagros, Judas había escuchado la palabra de amor del Señor, de reconciliación, de ir al Padre, de por más que cuando uno cometía errores, siempre Dios era bueno para perdonar. Judas escuchó una y otra vez esa palabra, pero quizás esa palabra en la que él se vio reflejada en algún momento, no tomó ninguna nota de esa palabra. Se alejó, se olvidó y hizo lo que le pareció que estaba bien. ¿Amén? Entonces, él escuchó la misma palabra que todo el resto de los apóstoles, pero no hizo lo mismo. ¿Amén? Él decidió, una vez que traicionó a Jesús, decidió salir corriendo de ahí y ahorcarse, quitarse la vida. Vamos a leer en Mateo 27:5, Mateo 27:5 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo y salió y se ahorcó. Terrible, ¿no es cierto? O sea, dejó la plata ahí, lo que él había ganado a través de esa traición, dijo, no me importa esto, pero no pensó, Jesús puede perdonarme, Dios puede perdonarme. Yo escuché tantas veces gente que se arrepintió, pero no, el pensamiento de Judas fue, no voy a conseguir, no tiene perdón lo que hice. Y decidió quitarse la vida. Es triste ver cómo hay muchos que, como te decía, escuchan una y otra vez la palabra de cambiar en su vida, se reflejan en esa palabra, pero al momento de hacer los ajustes necesarios no lo hacen. No lo hacen y mueren jóvenes y se apartan, tienen vidas que no tienen propósito, tienen vidas infelices, tapan la infelicidad con cosas, se enfocan en otras cosas que creen que les va a traer a la larga felicidad y a la larga solamente les trae desdicha. Se enfocan en personas, pero nunca hacen lo que la palabra de Dios les dice.
A veces porque quizás no tienen ganas, a veces porque quizás piensan que están haciendo las cosas como deben y que están caminando en la voluntad de Dios, pero para saber si estamos caminando en la voluntad de Dios es necesario vernos en la palabra reflejados, si estamos haciendo lo que Dios nos manda. Amén. Pero después tenemos otro caso tan lindo de ver, el caso de Pedro, ¿sí? Que aún después de negar a Jesús, que aún después de maldecir inclusive, ¿sí? Recibió el perdón de Dios. Él pidió perdón, se arrepintió y cambió. Él escuchó la palabra, se vio reflejada en ella y dijo, acá tengo que cambiar. Yo este pensamiento no lo puedo tener, lo voy a sacar de mi vida. Seguramente vinieron, y no lo dice en la palabra, pero si vinieron los pensamientos de quitarse la vida a Judas, ¿qué le quita que a la vida de Pedro no hayan venido los pensamientos de quitarse la vida? Pero Pedro tenía la palabra bien arraigada. Pedro había aprendido acerca del perdón y por eso Pedro decidió seguir adelante, decidió cambiar, modificar y hacer ajustes de las cosas que tenía que hacer y cambiar. Y esto hizo y causó que después Pedro pudiera tener una revelación de parte de Dios, una revelación tan grande que fue como la de cuando él tiene ese éxtasis y puede ver en esa visión cuando un lienzo baja del cielo y dice que se posa sobre todos esos animales que los judíos conocían como inmundos. Y le dijo, Pedro, mata y come. Y cuando Pedro se negó varias veces, el Señor le dijo, no llames impuro, no llames sucio a lo que yo he limpiado. Y esto le estaba enseñando a él. Hasta el momento él no lo entendía, pero fue obediente. Y cuando él sale de este éxtasis, dice la palabra que automáticamente vinieron unas personas a buscarlo y que el Espíritu le dijo, anda con ellos. Él fue. Y ahí él vio la palabra, la visión que había recibido, la vio cumplirse cuando los gentiles recibieron el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo y oraban en lenguas, dice la palabra. ¿Ok? Entonces vemos a este Pedro que cambió, se vio reflejado en la palabra, cambió, hizo los ajustes que tenía que hacer. Fue más allá de oidor de la palabra, fue hacedor de la palabra. Y pudo hacer, por eso tenemos un Pedro que después pudo empezar a caminar en esta verdad que Dios le había revelado. Y no se negó, él empezó a predicarle a los gentiles también. Él siempre obviamente se dedicó más a los judíos, pero también pudo predicarle a los gentiles porque ahora había entendido lo que Dios le dijo y empezó a caminar en esa verdad. Por eso vemos en Hechos 10, del 47 al 48, Hechos 10, del 47 al 48, la Nueva Traducción Viviente, dice, entonces Pedro preguntó, ¿puede alguien oponerse a ellos, a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo, tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después, Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos. ¿Okay? Entonces, acá estaba hablando la verdad que él había recibido de parte de Dios a través de esa visión. Él no se negó, él dijo, no, mi verdad es que la palabra de Dios es solo para los judíos. No, Pedro dijo, Señor, me acabas de enseñar esto, lo aprendo y lo voy a tomar, voy a hacer el ajuste que necesito en mi vida. Ya no voy a estar solamente abocado a los judíos, sino que ahora también me voy a abrir a los gentiles. Porque vos me acabas de enseñar esto. Tuve la revelación. Y saben, eso es la diferencia de caminar entre lo que nos es revelado de parte de Dios por medio de la palabra, cuando somos confrontados, cuando nos miramos en ese espejo de la palabra y vemos que algo en nuestra vida anda mal. Esa es la revelación que Dios nos da. Pero cuando nosotros queremos llevar eso a nuestra voluntad, lo hacemos religión, no lo hacemos revelación. Y la religión nunca te acerca a Dios, siempre te separa de Dios, porque te hace caminar en lo que vos pensás que está bien y no en lo que realmente es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Sabes que nosotros venimos de la naturaleza pecaminosa, obviamente, pero cuando venimos al Señor, nacemos de nuevo, ahora tenemos el Espíritu del Señor viviendo en nosotros, ¿sí? Y a veces queremos volver a esa naturaleza pecaminosa en donde nosotros nos queremos hacer y decidir todo por si algo es bueno o algo es malo. No.
Nosotros tenemos que caminar conforme al propósito, no por el bien y por el mal, no porque el bien y el mal que está dentro de tuyo, no, sabes que las dos provienen del mismo lugar, provienen del árbol de la sabiduría, del árbol del bien y del mal. Ese conocimiento vino con vos, pero no te quedes en ese árbol. Vos tenés que ir porque ya viniste a los pies del mejor árbol, al árbol de la vida, el árbol del Señor. Jesús es la representación del árbol de la vida. En Él está mucho más allá del bien y del mal. ¿Okay? Entonces, si ya saliste del conocimiento del bien y del mal, de la parte humana que te hace juzgar todo, que si algo es bueno o algo es malo, no. Vení a la parte espiritual en donde el Señor te dice, yo soy el árbol de la vida. En mí está el propósito, dice el Señor. Entonces, en ese propósito que podamos vernos reflejados, si estamos caminando sobre esas verdades de Dios o si no estamos caminando sobre sus verdades. Si nosotros nos estamos mirando con un filtro o nos estamos mirando directamente en ese espejo. Es nuestro tiempo para decidir de mirarnos bien en ese espejo de la palabra y ver cuáles son los ajustes que tenemos que hacer. No te olvides lo que decía al principio de Santiago 1:22, que no solamente seas alguien que escucha la palabra, sino alguien que hace, porque solamente te estás engañando a vos mismo, pensando que sos un hacedor cuando solamente sos un oidor de la palabra. Vas a la iglesia, te sentás, escuchás, wow, aplaudís, te gozás, pero llegás a tu casa y seguís siendo el mismo. No hubo ningún cambio en vos. ¿Sabes qué? Hay algo que aprendí en este tiempo y es bueno que lo puedas hacer. Te voy a enseñar. Hay algo que se llama en el coaching anclas. Las anclas son cosas que podemos hacer para que nos recuerde un valor, ¿ok? Y un propósito. Entonces, por ejemplo, si vos decís, tuve la revelación en medio de la palabra, la escuché por acá por Facebook o estuve presente en la iglesia, de que yo debo cambiar, no sé, debo empezar a levantarme los viernes para la oración, sí o sí, pero es algo que no puedo, es algo que no lo puedo hacer, que me cuesta. Bueno, busca un ancla que te muestre cuál es el propósito de esa oración. Entonces puede ser, por ejemplo, no sé, colgar un cartel enfrente de donde lo que más mires, si es la televisión, poner un cartel y decir, el viernes es mi tiempo de conexión con Dios. O ponerte una pulsera que diga oración, o que esa pulsera que recuerdes vos sea la que te recuerde la oración del viernes, o un anillo, o lo que sea. Generá un ancla en tu vida para que esa ancla te recuerde qué es lo que tenés que cambiar, ¿sí? Yo estoy trabajando en algo de mi vida y lo que hice fue poner un dibujito de unos ojos y lo pegué al lado de mi cama. Y esos ojos para mí representan la mirada del Señor diciéndome, ojo con lo que vas a hacer. Pensá en esto. Entonces, cada vez que yo me quiero desviar o algo, miro esos ojos porque están ahí anclándome a cuál es realmente el objetivo. Amén. Entonces, esto es lo que quiero compartir con vos hoy, la enseñanza de hoy. No solamente seas alguien que escucha la palabra, sé un hacedor, que cuando te mires al espejo no veas qué cambiar y puedas tomar nota de qué hacerlo. No te olvides, apenas te corres del espejo, de la palabra, de leer la palabra, de escuchar la palabra, no te olvides qué es lo que tenés que hacer, sino que puedas empezar a generar un cambio, ¿sí? Ese recordatorio que va a hacer que esa consecuencia de ese recordatorio sea el aprendizaje. Amén. Y muy bien, gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. No te olvides, seguinos en nuestras redes sociales. Y si esta es la primera vez que estás con nosotros, que te conectás, no quiero que te vayas sin antes hacer la oración de fe, eso que nosotros siempre hacemos al final de cada enseñanza, porque está bueno que puedas conectarte directamente con Dios y ser hijo de Dios. Así que te voy a pedir que puedas repetir después de mí esta oración poderosa. Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de él jamás. Te doy gracias porque hoy sos mi papá. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bienvenido a la familia de la fe, bienvenido a la familia de Mi Lugar. Si querés contactarte con nosotros, no te olvides, acá están nuestras redes sociales y nos vemos hasta otra enseñanza muy pronto. Chau, chau.